Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a todos al cuarto y último encuentro del seminario que este año se llamó Acceso a la alimentación adecuada y la soberanía alimentaria. Este seminario es organizado desde el Programa de Promoción de la Salud y la Soberanía Alimentaria de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Tiene la finalidad de dar continuidad a un espacio de debate y formación en relación al modelo agroindustrial dominante y la alimentación desde una perspectiva de derechos humanos y de soberanía alimentaria. Asimismo, se propone como una instancia de intercambio de saberes y experiencias entre miembros de la comunidad universitaria, instituciones y organizaciones de la sociedad que trabajan territorialmente en estas temáticas. El espacio de formación este año se viene desarrollando de modo virtual, a pedido de los asistentes. Los primeros tres encuentros: producción de alimentos con perspectiva de género, ferias y redes de comercialización agroecológicas y debates en torno a la ley de semillas, ya se encuentran cargados en el canal de YouTube del programa y los pueden ver cuando quieran. El encuentro de hoy se denomina Pensar la comunicación de un emprendimiento agroecológico. Y para hablar de este tema nos acompañan Santiago Santini, licenciado en Publicidad y analista en medios de comunicación social, investigador del IPAD INTA Balcarce, y Marian Damiani, diseñadora en comunicación visual e integrante del proyecto Aflora en Red, una red de comercialización agroecológica de la ciudad de Mar del Plata. Antes de pasarle la palabra a Santiago, que es quien va a abrir con la exposición, queríamos avisarles que eh, mañana vamos a estar mandando el enlace con la evaluación para aquellos que quieran recibir el certificado por haber participado del seminario. No es una evaluación de carácter eliminatorio o con puntaje, sino que invita a la reflexión de cada uno de los encuentros y a poder situarlo en las experiencias personales de cada uno. Y además nos sirve a nosotras como insumo para poder planear el seminario del año que viene. Y la semana que viene vamos a estar mandándoles el certificado de participación a todas las personas que hayan completado eh, esta encuesta evaluatoria. Así que bueno, le paso la palabra a Santiago, vamos a escuchar las dos exposiciones y al finalizar eh, abrimos el espacio para que puedan hacer sus preguntas y comentarios y aportes. Hola, bueno, ¿me escuchan bien? ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, buenas tardes. Gracias por haberme invitado a este espacio de construcción del conocimiento. Eh, si me escuchan toser, estuve la semana pasada, toda la semana con COVID, así que pido disculpas si toso mucho en la presentación. Eh, Vamos a compartir la presentación. ¿Ahí se ve bien? Eh, bueno, esta encuentro, pensar la comunicación en un proyecto agroecológico, como parte del seminario Acceso a la Alimentación Adecuada y la Soberanía Alimentaria. Hoy vamos a hablar de lo que es comunicación, eh, y por eso es que quería invitarles, como un primer paso, a hacer entre todos y todas un Mentimeter, que es una encuesta online. eh, Vamos a escanear ese QR y vamos a responder eh, tres palabritas o tres conceptos de qué entendemos por comunicación. Perdón, se me fue. Esto es ahora instantáneo, así que lo vamos respondiendo ahora. Bueno, voy a ir armando una nube de palabras. Jo, bien, vemos acá muchos conceptos muy interesantes. Eh,
diálogo, sentidos, el otro, la escucha, intercambio, feedback, sentido o sentidos, puesta en común, interacción, mensajes, saberes. Eh, Muchos conceptos, evidentemente se repite más intercambio, eh, porque está más grande, ¿no? La nube de palabras. Y estos conceptos, no es casualidad, nos remiten, fíjense que hay mucho concepto dialogal, de encuentro, de puesta en común entre dos o más personas, no tanto de transmitir linealmente una idea, sino que coincide mucho con el perfil de este seminario, el tema del diálogo. Y esto nos remite a que en comunicación, como nos pasa en las ciencias sociales, tenemos distintos modelos, distintos enfoques, ¿sí? Eh, Básicamente en comunicación tenemos dos grandes modelos, un modelo de la comunicación tradicional, lineal, que entiende a la sociedad jerarquizada, vertical, y otro modelo dialogal, participativo, democrático, que tiene más que ver con el diálogo y que entiende una sociedad de manera horizontal y la construcción a partir del diálogo. Esto es importante porque nos va a es como nos paramos ante la realidad, ante la sociedad, ante la comunicación. Entendemos, por supuesto, que hablando de agroecología, el marco más coherente, más congruente es el de la comunicación dialogal. Eh, entonces, ¿qué le puede aportar la comunicación a partir de pararnos en este enfoque a la agroecología? Eh, Hay distintos puntos que yo fui tomando y que seguramente muchos tengan que ver con los conceptos que pusimos al principio. Por ejemplo, visibilizar y fortalecer las prácticas de la agroecología. Otra cosa que le puede aportar la comunicación a la agroecología es la sensibilización, la concientización de desafío del modelo de producción de alimentos hegemónico. Estamos hablando de la agroecología como un modelo contrahegemónico. Promover la soberanía alimentaria y la participación comunitaria, propiciar debates sociales o técnicos, la participación o empoderamiento de comunidades rurales, la participación o empoderamiento de mujeres, por ejemplo, la educación, construcción social del conocimiento e intercambio de saberes. Fíjense que las palabras coinciden muchas con las que veíamos antes. El fortalecimiento de redes, el diálogo productor-consumidor y propiciar la comercialización. Esto ya hubo un seminario, creo que fue el segundo, que pusieron en común, compartieron dos colegas mías de INTA, Lali Sendón y Mariana Bruno, que ellas trabajan SPG, trabajamos circuitos cortos y ellas trabajan fuertemente SPG con otras colegas que también están acá en este seminario. Si recordamos esos primero quiero hablar de esos primeros conceptos, visibilizar, sensibilizar sobre este modelo de la agroecología, desafiar ese modelo hegemónico agroindustrial. En ese seminario seguramente de canales de comercialización vieron que ese modelo agroindustrial hegemónico está en crisis, ¿sí? Y primero quería hablar de esto, después entramos más en la comunicación de los proyectos agroecológicos. ¿Pero por qué? Porque me puse a pensar, bueno, la agroecología es un modelo contrahegemónico, vamos a ver qué nos dice el modelo hegemónico, vamos a buscar eh, la comunicación del modelo hegemónico y qué vamos a pensar en la publicidad de agroquímicos. Sí, entonces fui a buscar el mercado de agroquímicos, este es un informe de noviembre de 2023 del Ministerio de Economía de la Nación, y vemos que, no sé si se ve la flechita al compartir pantalla, que en 2020 habla de consumo en Argentina de agroquímicos. Es impresionante que use la palabra consumo, ¿no? En vez de comercialización, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, el consumo de agroquímicos fue de 2.920 millones de dólares. Sí tenemos en cuenta, y el 76% herbicida, pero bueno, casi 3.000 millones de dólares. Si tenemos en cuenta que las empresas de agroquímicos eh, destinan entre el 1,5 y el 3% de la facturación anual a la publicidad, estamos hablando de un mercado de comunicación publicitaria de 60 millones de dólares. Ante eso se para
la agroecología, ¿sí? Ante ese monstruo de empresas y medios, empresas de comunicación hegemónicas. Por eso es importante resaltarlo, me parece, para estos tres primeros ítems. ¿Y qué herramientas, qué técnicas tenemos desde la comunicación para aportarle a la agroecología? Y tenemos distintas técnicas, van a ver que algunas pueden ser consideradas profesiones, pero hablamos de periodismo, por ejemplo, el buscar, procesar y compartir información, la publicidad, que es la comunicación comercial, que utiliza medios técnicos y se destina a grupos masivos, la propaganda, que también se destina a grupos masivos, utiliza medios técnicos, pero no difunde, no es una comunicación comercial, sino más bien de ideas. En ese caso entraría la agroecología como modelo. La promoción, que es una técnica de comunicación comercial, pero que se destina a públicos personalizados. Las relaciones públicas, que se da más a nivel de empresas u organizaciones y medios de comunicación. Lo puse acá porque muchos de los casos de productores, emprendedores, elaboradores de alimentos, estudiantes, docentes de eh, agroecología o que tienen relación con la agroecología participan de organizaciones de la sociedad civil o ONG, y en ese nivel es interesante el tema de las relaciones públicas. Y por último, la de comunicación o ese modelo pedagógico que utiliza, que toma herramientas de la comunicación y medios de la comunicación para la construcción del conocimiento. Hace un par de años hice una tesis de maestría en donde investigué el uso y apropiación social de las tecnologías de la información y de la comunicación en agricultura familiar. Eh, Analizamos distintos casos y para esta tesis utilizamos como marco teórico la sociedad del conocimiento, teorías de la comunicación y el concepto de tecnología de información y de la comunicación, que son esos dispositivos, procesos y servicios que nos van a informáticos y comunicacionales que nos van a permitir producir, administrar y poner en común información o mensajes y la interacción ubicua y asincrónica. En esta, importante, en esta foto estoy con Manuel Castel, que es la persona más, no, más citada en textos científicos que hablan de las tecnologías de información, las tecnologías digitales. En esa tesis hablamos también de apropiación social de tecnología por parte de la agricultura familiar. Entendemos por apropiación social como un concepto superior que al de uso, porque habla de un uso competente, de un uso adaptado creativamente a las propias problemáticas y a los desafíos que tiene cada productor o grupo asociativo, y que aparte habla de un proyecto de autonomía social, colectivo. eh, Bien. Y otra cuestión que me parece interesante recuperar de aquella tesis hoy y traer a colación es el de convergencia de medios y modos, es decir, hoy vemos que en un dispositivo, un celular, una computadora, convergen, se encuentran muchos medios tradicionales. Tenemos un teléfono, un celular, una computadora, la televisión, la radio, el periódico, un montón de medios y modos, es decir, lenguajes. Y esto es importante para que cuando ustedes hagan sus trabajos, te enriquezcan sus mensajes, porque en múltiples modos estamos hablando de múltiples lenguajes, lenguaje audiovisual, lenguaje verbal, lenguaje de imagen fija, de imagen en movimiento, lenguaje radiofónico. Tenemos un montón de lenguajes que convergen en un solo medio, entonces podemos tener productos mucho más ricos teniendo en cuenta estos conceptos. Bien, en esa tesis, primero hicimos una base de datos donde analizamos distintos casos de agricultura familiar, sobre todo del sur de la provincia de Buenos Aires, donde se destacaban los productores frutihortícolas, sobre todo agroecológicos, 42%, elaboradores de panificados, dulces y alfajores con un 24%, apicultores 9%, aromáticas y cosméticos había un 9%, de turismo rural había un 7% en los casos, artesanas textiles un 4% y porcinos un 5%. De acá seleccionamos, esto lo trato a colección para que no quede colgado, para esa tesis, un caso de turismo rural, un emprendimiento agroecológico,
de producción frutícola, de comercialización de la producción, eh, y las artesanas textiles de Manos La Madrid. Yendo puntualmente a los que nos compete hoy, planteamos, en esa tesis planteamos con, eh, para qué utilizaban los productores las TIC y encontramos distintos objetivos, principalmente la promoción, el contacto con clientes, la promoción del contacto con clientes, la organización interna y el comercio electrónico. Esos eran los tres grandes objetivos. ¿Sí? Eh, pero también encontramos que había objetivos combinados, como por ejemplo la promoción y el comercio electrónico o la organización interna y la promoción. Vemos ahí un 4% de comercio aumentado, es un concepto que utilizamos en la tesis, el cual hacíamos referencia a aquellos espacios de comercialización digital de alimentos que también contaban con un espacio físico en el cual se encontraban el eh, productor y el consumidor para desarrollar la comercialización de estos alimentos. Eh, bien. Eh, ya entrando en la comercialización y qué puede hacer la comunicación para los canales de comercialización de la agroecología, encontramos distintos canales digitales, como por ejemplo WhatsApp Business o Marketplace, que son las páginas como eh, Mercado Libre, por ejemplo, son páginas de comercialización que exceden el espacio de la agroecología, por lo general relacionados con el modelo hegemónico. Las tiendas en redes sociales, es decir, hay marketplace también de Facebook, de Instagram, las tiendas virtuales y los sitios web. Hoy nos vamos a enfocar sobre todo en las tiendas virtuales y en los sitios web. La diferencia es, si bien los dos son plataformas, las tiendas virtuales son plataformas para comercialización y el sitio web es más amplio. ¿Sí? Es importante para todos aquellos puntos que vimos anteriormente al principio de qué puede aportar en la comunicación a la agroecología. En esa tesis vimos que, bueno, los canales de comercialización, no, este es posterior, perdón, este es un estudio que hicimos en 2022 con mis colegas de INTA Balcarce sobre el origen de los productos que comercializaban. Vemos mucho el origen, la producción propia. ¿Por qué? Porque esas no son solo tiendas digitales, sino que son productores agroecológicos que comercializan también, ¿sí? Terceros es que comercializan solo productos de terceros, el 26%, y un 11% comercializaba productos propios y de terceros. Es decir, por ahí son productores que comercializan productos de terceros para complementar la línea o comercios que también desarrollaban producción propia. ¿Qué tiendas digitales? Este es un estudio sí, que hicimos el año pasado, presentamos el año pasado en la jornada de sociología. ¿Qué tiendas digitales se utilizan sobre todo eh, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires? Y vemos que en pretienda se destaca la página propia, ¿sí? Con un 33%, es decir, emprendimientos que tienen su propia página, contratan servicios de alojamiento, de hosting, y diseñan su propia página. Y si no, tenemos tiendas con plantillas prediseñadas, como en pretienda con un 25%, tienda nube 16,7%, Chasqui, que después vamos a hablar también de este, y tienda Plex. eh, Tienda nube, tienda Plex son tiendas privadas o plataformas con plantillas prediseñadas. Chasqui es de la Universidad de Quilmes. Esta es tienda nube, es muy interesante porque permite el diseño de tiendas para emprendedores y pequeños productores, ¿sí? Permite, después vamos a ver un ejemplo, un caso, ¿sí? Que va a hablar Marian después a continuación. eh, Permite presentar un catálogo, hacer el pedido, efectivizar la cobranza, etcétera. Otro es en pretienda, es otra plataforma también para crear la tienda Plex, es otra plataforma para emprender
la comercialización de alimentos. Y Chasqui, este es de la Universidad de Quilmes y busca promover o ser un espacio para actores de la economía social y solidaria, la economía popular, ¿sí? Busca promover comunidad de consumo solidario. Esto es una capacitación, dita hace un par de años hicimos una investigación al respecto y surgió que era necesario el acompañamiento y la capacitación por parte del Estado. Hoy vamos a ver un caso, después va a presentar Manuel, que es de Aflora, una red de intercambio eh, consciente. Eh, Más allá de las tiendas digitales, hay otras cuestiones que la comunicación puede colaborar con la agroecología, ¿sí? Y sobre todo las tecnologías de la información y de la comunicación. Y este es un elemento importante, que es, por eso lo pongo destacado, la construcción de redes, ¿sí? Es la construcción de redes, el encuentro entre productores de distintas regiones del país para después relacionarse con consumidores. Y es importante esto porque eh, permite que productores, por ejemplo, de nuestra región, puedan ampliar los productos que ofrecen, ¿sí? Sobre todo porque estamos hablando eh, de productos estacionales. Los alimentos y los productos de la agroecología son productos estacionales. A su vez, las herramientas de la comunicación, las tecnologías digitales, propician el diálogo, el encuentro también entre el productor y el consumidor y la realización de foros, que es uno de los ítems que vimos al principio, importante, interesante para la agroecología. ¿Sí? Cuando estamos hablando de un modelo contrahegemónico, es importante incentivar tanto el diálogo como el debate y los foros. Acá vemos una serie, los logos de las principales redes sociales a nivel global, eh, que son redes intuitivas que van a permitir que se den esta construcción de redes, estos debates, estos foros entre productores y entre productores y consumidores. Como conclusión de la tesis que hicimos, que defendí en 2021 sobre el uso y apropiación social de las tecnologías de información y de la comunicación en agricultura familiar, algunas conclusiones que tienen que ver con el encuentro de hoy. Primero, se destaca la importancia de los intermediarios para propiciar la apropiación de las TIC. Intermediarios son aquellas personas que ayudan a alguien a apropiarse de esa tecnología. Después, en esa tesis dimos cuenta de la heterogeneidad en la apropiación social de las TIC, es decir, a distintos factores que van a facilitar, impulsar o dificultar la apropiación de las tecnologías, como por ejemplo factores socioculturales, el lugar de residencia, si tenemos la edad, el nivel educativo, el tipo de trabajo, el medio sociocultural en el cual estamos insertos. Otros factores importantes son la capacitación y el conocimiento. Esto surgió como algo muy importante en un trabajo que hicimos el año pasado de tiendas digitales, la necesidad eh, de brindar capacitaciones en el uso de las tecnologías digitales. Otra cuestión es, bueno, por ahí siempre son muy lógicas, el tema de la infraestructura, la conectividad, hablábamos de las TIC, de dispositivos, procesos y servicios, ¿sí? Entonces estamos hablando también de la disponibilidad de señal o de internet y dispositivos, es decir, poder contar con una computadora, con un celular, para que el productor, por ejemplo, pueda diseñar su propia página web. Y después destacado el rol del Estado. Eh, en esa tesis se daba cuenta de la importancia del acompañamiento del Estado y qué pasaba cuando el Estado se corría, como estamos viendo en la actualidad. Eh, Quiero mencionar dos o tres cositas antes de terminar. Eh, ¿Qué aportes pueden hacer el periodismo, el diseño y la publicidad a la agroecología como técnicas de comunicación? Primero, algo importante es, cuando vamos a iniciar una campaña de comunicación, eh, vamos a hacer vamos a plantearnos un pequeño documento que vamos a escribir que se llama brief, el cual vamos a escribir de manera concisa pero bien informativa. Y acá vamos a describir
mi proyecto, mi producto, mi organización, la feria, lo que quiero comunicar, ¿sí? Lo voy a describir a conciencia, ¿sí? Vamos a buscar alguna ventaja, algún beneficio básico y cómo se justifica esa ventaja. Otro ítem que vamos a escribir, que es muy importante, el público objetivo, no es lo mismo diseñar una campaña para un público que diseñar una campaña para otro público totalmente diferente. El diseño, el tono de la comunicación, las palabras que vamos a utilizar van a ser diferentes. El posicionamiento, esto es, qué idea mental yo quiero que tenga la gente, el público objetivo, sobre mi proyecto, mi producto, lo que sea. Y vamos a plantear también el objetivo de comunicación, qué es lo que queremos lograr. ¿Sí? Ahora vamos a ver 3 ejemplos. Y no nos vamos a olvidar de presupuestos y tiempos, ¿sí? Siempre hay que considerarlos. En cuanto a los objetivos de comunicación, siempre en comunicación tenemos 3 tipos de objetivos. Aumentar el conocimiento, modificar una actitud hacia algo o enseñar una nueva técnica, un nuevo proceso, etcétera. Eh, Ejemplos de aumentar el conocimiento: lograr que X cantidad de porcentaje de la población de tal ciudad conozca mi proyecto agroecológico, o que X porcentaje de los productores conozca el nuevo fertilizante orgánico que estoy desarrollando, o promover el conocimiento sobre los efectos del cambio climático en la agricultura. ¿Sí? Estos son ejemplos, por ejemplo, de aumentar el conocimiento sobre. En cuanto al objetivo de modificar la actitud, es, por ejemplo, cambiar la percepción de los productores hacia la adopción de prácticas agroecológicas, ¿sí? Este es un objetivo por ahí muy importante. Desafiar estereotipos de género promoviendo la inclusión y la participación de mujeres, por ejemplo, cambiar la actitud hacia, ¿no? O modificar la actitud de los consumidores hacia la compra de productos locales de la agricultura familiar, resaltando la calidad y impacto social positivo de. ¿Sí? Y por último, ejemplos de el objetivo de enseñar alguna técnica o proceso, formar agricultores sobre cómo implementar técnicas de control biológico y rotación de cultivos para reducir las dependencias de agroquímicos. Ese es un ejemplo, ¿no?, de un objetivo para una campaña, ¿sí?, en la que buscamos enseñar una nueva técnica o un proceso. Otro ejemplo es enseñar a alumnos y alumnas de una escuela a crear un compostaje, un compost a partir de desechos orgánicos para mejorar la fertilidad del suelo y reducir la generación de residuos. O por último, capacitar a productores familiares sobre el uso de tecnologías digitales, que tiene que ver estrechamente con esto que estamos viendo hoy. Hoy nos encontramos, no estoy hablando de inteligencia artificial, sino de plataformas intuitivas que tenemos hoy en Internet. Y esto pueden ayudar mucho en, por ejemplo, acá tenemos Canva, es la imagen de arriba, que es una plataforma de diseño que puede ayudar mucho para dar los primeros pasos en diseño de etiquetas, plantilla de redes sociales, diseño de catálogos. Lo de abajo es Book Creator, que es una página para crear libros, por ejemplo, manuales o libros, manuales, por ejemplo, de algún tema puntual de la agroecología. En Canva podemos diseñar volantes, ¿sí? Hoy tenemos muchas páginas intuitivas que nos van a ayudar a los no profesionales a diseñar nuestras campañas de comunicación. Podemos diseñar envases, también hay un montón de páginas. Igualmente es algo muy difícil, no es solo diseñar una etiqueta, diseñar un envase es algo muy difícil, pero tenemos ahí distintas páginas. Y por último, tenemos distintas tecnologías digitales para actuar desde el periodismo. Por ejemplo, si estamos en un grupo, en una ONG agroecológica, podemos utilizar blogs, que tenemos páginas como WordPress o Blogger. Eh, Podemos diseñar una plataforma gratuita que es Wix. Podemos incursionar en el podcasting con Soundtrap. Podemos producir para el podcasting con Audacity, por ejemplo. Tenemos aplicaciones para escribir guiones como Notion o Drive, o podemos utilizar distintos tipos de redes sociales. Hay una página para el desgrabado que es Transcribe. Y por último, Vedetas. Les invito a visitarla. Esta es una página de un grupo de grupos feministas de Brasil que brindan distintas plataformas para gratuitas y de software libre para el desarrollo del periodismo. Igualmente, más allá de estas plataformas que hoy tenemos o de estas aplicaciones que nos sirven
para diseñar o para implementar nuestra campaña de comunicación, siempre recomiendo mejor hablar con un publicitario, con un diseñador gráfico, con un diseñador audiovisual, que es gente que preparada y que sabe cómo diseñar mensajes profesionales, ¿sí? Así que, bueno, muchas gracias. Vamos a escuchar ahora a Marian y después hacemos un intercambio. Bueno, Santi, muchas gracias. Buenas tardes ahí a todos y a todas. Mi nombre es Marian, soy integrante de Aflora en Red. Y me pone muy contenta escucharte, Santi, que hayas inaugurado este encuentro, porque muchas cosas que mencionás quizás las podemos compartir desde nuestra experiencia, ¿no? Digo, muchos aspectos que quizás en la teoría se presentan como de manera muy clara, uno dice, bueno, pero ¿cómo hago, no? ¿Cómo bajo todo esto a la práctica? ¿Cómo se traduce en mi emprendimiento o en mi negocio o en mi proyecto? Y bueno, me interesaba la idea de compartirles un poco el comienzo, ¿no? de Aflora en Red, porque bueno, somos 5 integrantes, 5 mujeres. En este caso, bueno, participo yo porque justamente se da que mi formación académica es que soy diseñadora en comunicación visual, entonces bueno, quedé seleccionada del grupo como para venir a poner la cara. Pero bueno, me interesa esto, o sea, compartirles un poco cómo surgió. No es un dato menor que seamos mujeres, que seamos madres, que seamos amigas. En esto que señalabas, ¿no? También en tu presentación, Santi, del rol de las mujeres en estos tiempos. Y bueno, Aflora surge hace ahora unos 5 años, más o menos. Podríamos decir que en pandemia nos encontramos, nos conocimos a partir de un proyecto alternativo de pedagogía Waldorf, buscando alternativas en esto de lo contrahegemónico también que señalaba, ¿no? Buscando esta mirada alternativa, buscando otras lógicas de formación, de educación para nuestros hijos e hijas, y también del acceso a la alimentación, del acceso a otra forma de vincularnos, de construir, de educarnos. Bueno, fue así que formamos parte de este proyecto y bueno, llegó la pandemia. Y la pandemia nos puso en situación de crisis, como seguramente más de uno de los que hoy están acá, porque justamente este proyecto educativo tenía la particularidad de que estaba sostenido por las familias, por quienes em, formábamos parte del mismo. Entonces, bueno, había que pagar sueldos de docentes, había que generar los insumos para que los peques puedan tener día a día sus prácticas, lo que comían, los juguetes y demás. Entonces, bueno, nos empezamos a organizar entre las familias y algunas, bueno, se fue generando esto de la amistad y demás, y identificamos que ahí había una posibilidad de generar un recurso económico y de fortalecimiento de red, ya sea para el interior del proyecto como para también, eh, por lo menos el anillo que rodeaba a las familias. Y dijimos, bueno, ¿por qué no generar bolsones, canastas con alimentos agroecológicos en principio y bueno, y derivados, pero en esa sintonía? Y fue así que, bueno, se empezó a formalizar esta tienda eh, por intuición, por conocimiento. Hay algo que me gustaría destacar, que es que tenemos el privilegio de ser un grupo autogestivo, o sea, autogestivo, muchos somos profesionales, entonces podemos volcar estas herramientas. Que yo sea diseñadora, a Flora le permite poder resolver, ¿no? Cuestiones de comunicación que quizás muchos, al no tener esa herramienta, se complica, ¿no? O tenemos una arquitecta. Eso es un privilegio que lo digo en esto de lo posible, porque a veces uno dice, bueno, sí está re bueno, pero ¿cómo lo hago? No tengo los recursos ni el tiempo para contratar a alguien, no sé cómo se hace. Bueno, entonces, que nosotras podamos tener el tiempo y la herramienta ya es como, bueno, estamos con ventaja, ¿no? Como para poder darle vida a esto. Bueno, y así fue
que comenzamos funcionando en la casa de una de las chicas, después nos mudamos a otro lugar y empezó a aparecer esto de la necesidad de generar una identidad visual, un concepto identitario que dé respuesta a la pregunta, bueno, qué es Aflora? ¿Sí? Y bueno, me gustaría ir compartiéndoles algunas imágenes que seleccioné, em, bueno, en el camino fuimos resolviendo y con el objetivo de acercar, ¿no? A estas dos partes, los consumidores y los productores o los emprendedores. O sea, realmente ser un puente, ser un proyecto que nos encuentre y que nos permita también generar alternativas y acompañar a la agroecología o a toda esta red que muchas veces queda por fuera del sistema o de las leyes, ¿no? Del mercado. O sea, es muy difícil esto de lo contrahegemónico que señalabas, o sea, es muy difícil ir contra millones de dólares de publicidad y demás. Entonces, bueno, apostamos a que se puede, quizás de una manera más analógica, de una manera más artesanal, pero bueno, confiamos en su momento y seguimos confiando de que es posible generar ahí un espacio alternativo consciente. Y me gustaría compartirles en línea a esto, a ver si puedo hacer aquí pantalla, un poco algunos, a ver si podemos acá, algunas gráficas que fuimos construyendo para comunicarnos, ¿no? En donde, bueno, apareció un logo con determinada tipografía, determinada paleta cromática. Esto es algo importante, así como Santi decía de lo de las plataformas y de los distintos canales o vehículos para contar. En nuestro proyecto es importante poder encontrar esos aspectos visuales en donde descansar, que permita que el usuario o la usuaria pueda identificar de manera fácil o accesible de qué se trata esto, ¿no? Por eso eh, es algo a tener en cuenta, ¿no? Esa definición. Y bueno, generamos el nombre y el logo y ese signo identificatorio. Nos empezamos a presentar, ¿sí? Funcionábamos en su momento a través de un formulario de Google, después vino la empretienda, bueno, pasamos por otra web, después vino la empretienda, eh, y bueno, en las redes sociales, el WhatsApp, fuimos buscando distintas vías de comunicación para ir presentándonos, para ir ampliando la red, ¿no? Como por ejemplo, bueno, la web, las redes sociales, las listas de difusión de WhatsApp, la publicidad, eh, después otros elementos gráficos y piezas, como por ejemplo hacer flyers y afiches, algunas estrategias que acá las mencionaba para que después les puedo mostrar algunos ejemplos de cómo también acercarnos, cómo buscar estrategias para acercarnos y para que se humanice también ese camino, ¿sí? Porque en estos tiempos de tanta información y de tanto consumo de foto, de texto y tal, hay algo o sea, que siempre nos importó, que fue esto de poder acercarnos al otro, ya sea a, a lo que sucede puertas adentro, ¿sí? Con los emprendedores y con los productores que se acercan, sino también con la comunidad. Y bueno, esto fue como por allá por el 2020, para dar respuesta a esto que les contaba anteriormente de cómo solventar el proyecto, generamos unas canastas con productos agroecológicos, bueno, saludables. Quizá la canasta esta navideña no era tan saludable, pero bueno, por ejemplo, las garrapiñadas las hacía una familia. O sea, empezamos como a encontrar ahí dentro de quienes formábamos parte del proyecto, bueno, a ver qué hacía cada familia y cómo podíamos hacer sinergia en eso y bueno, y generar un mango para poder sostener el proyecto. Después planteamos con otra estética las canastas agroecológicas, con verduras y con frutas. Aquí aparece, bueno, Che Verde, Los Serenos, un montón de nodos, o sea, de productores de la región y de la ciudad, ¿no? En donde empezamos ahí a tejer red y poder también mostrar que esa manzana, que por ahí que encontrás en un supermercado, está totalmente alejado de lo que es
una manzana real, ¿no? Nuestra búsqueda también tenía que ver con esto, con poder vivenciar la experiencia del alimento agroecológico, conocer cómo empieza, cómo se produce, cómo se traslada, cómo llega a la mesa, a la alacena, ¿no? Y eso nos importaba un montón, por eso dar lugar al intercambio, al diálogo, ¿no? Esto que hablabas al principio, de poder charlar, de poder encontrarnos, no solo que sea generar el flyer, sino todo ese nexo que es importante eh, nutrir. Y en esa línea también nos parecía importante que no solo compartir alimento consciente y agroecológico, sino también la parte formativa, ¿sí? Bueno, puede ser a través de un foro, puede ser a través de un encuentro, pero en este caso nos parecía que habitar esos soportes que la tecnología nos brinda, bueno, también llenarlos de información eh, para empoderar, para poder generar conciencia, para poder, eso, como generar preguntas, por lo menos, ¿no? Como decir, bueno, a ver, ¿esto de qué se trata? Y ahí que sea el puntapié para poder acercarnos a otras formas, ¿sí? De alimentar y de alimentarnos y de contactarnos. Y bueno, acá, por ejemplo, en su momento funcionaba en un formulario, después pasó a una entretienda, como decía anteriormente. Esa entretienda hoy responde, digamos, o da solución a la venta semanal de los productos, pero estamos proyectando una web que cuente acerca del proyecto, porque el proyecto hoy Aflora no solo es la tienda, ¿sí? Hay otras experiencias que queremos compartir, porque nos dimos cuenta también que es eso, que no solo vender o acercar el alimento, sino también eh, construir un espacio de experiencias, ¿sí? Que dialogue con la época, que haga pauta publicitaria, que use un e-commerce, pero que aparezca esto del encuentro, ¿sí? De la vivencia, de poder, bueno, acercarnos, encontrarnos, sobre todo en este contexto donde también creemos que esa red eh, es importante cuidar, ¿no? Y sostenernos entre todos, entre todas. Y bueno, aquí había unos textos que en su momento armamos como para el encabezado de la web. Quizás está todo un poco mezclado, pero lo que nos interesaba era compartirles ese hilo conductor o ese concepto que nos atraviesa desde el principio, de ser una red de intercambio consciente. Bueno, somos mujeres, madres y amigas que elegimos comprometernos con la agroecología y la sustentabilidad, las cuales son una llave y la red una forma de andar, ¿no? Nuestro objetivo, a ver si puedo correr esto. Nuestro objetivo es crear un puente que acerca a consumidores y productores, confiando en que un nuevo paradigma de consumo, de vínculos y armonía con nuestro medio ambiente es posible. En este caso entregamos una vez a la semana, que eran los viernes, y ahí contábamos un poco esto, ¿no? Que cada semana ofrecemos una gran variedad de productos locales, artesanales y en su mayoría agroecológicos, para que puedas resolver en un solo lugar de una manera práctica y saludable. Hace tu pedido, puntos de retiro y envío de domicilio. Y en esto también de pensar estrategias para fortalecer esa red, y de también como bajar línea, por así decirlo, porque también ese era nuestro objetivo, ¿no? No solo garantizar el alimento, sino poder generar conciencia, abrazando todas las posibilidades, no desde un discurso o una narrativa de, bueno, esta es la verdad, o vamos por acá, o este es el camino. Porque, insisto, nosotros lo podemos hacer esto también porque tenemos otros trabajos que nos permite que Aflora pueda ir a un tiempo, a un ritmo bastante orgánico, haciendo lo que es posible, lo que podemos, en el marco de una crianza, en el marco de un proceso personal, o sea, como que siempre tratamos de comunicar eh, sin poses, ¿no? Sin estrategias armadas, sino tratando de ser honestas con lo que podemos y con lo que nos resuena. En ese sentido, siempre intentamos generar estrategias de comunicación y de difusión en donde
seamos coherentes, ¿no? O podamos ahí generar una semillita. Y en este caso, por ejemplo, es una acción que nos encantó, que fue para celebrar el mes de la amistad. eh, bueno, podían hacer su pedido a través del Formu, les regalábamos un señalador, bueno, ahí se ve con una frase, y un papel plantable, con una semillita, ¿sí? Y eso se lo podías regalar a un amigo, ¿no? Amiga. Entonces, de ese modo, ahí visibilizábamos esa red también, ¿no? Y de pronto quizá una persona tenía una semilla en la mano y ese discurso de la agroecología o de generar la huerta o del compost también podía vivenciarlo. No quedaba solo en el flyer bonito de por qué la agroecología o por qué compostar, ¿no? Como que siempre tratamos de pensar que está bueno todo el caminito, ¿sí? Ustedes me dicen si se entiende o si hablo mucho. Eh, y también como otras estrategias, por ahí comerciales, como para poder garantizar que la rueda se siga moviendo, generar esto de los cupones de descuento para la tienda, aquellas personas que formaron parte de alguna actividad que dimos en el mes, ¿no? Como que siga todo en movimiento. Eh, o en el caso del mes de la amistad de este año, también les ofrecimos un descuento. Eh, Generamos códigos de descuento por ejemplo, para los que son de la red que semanalmente nos compra, para los que son de la escuela de nuestros hijos y de hijas, para los que forman parte de otro proyecto que algunas integrantes hoy coordinan, ¿no? Como tratar de humanizar y de reconocer la necesidad del otro o de la otra, ¿no? Como que haya un diálogo permanente, ese es como nuestro objetivo. No sabemos si nos sale bien, si nos sale, de hecho, pero vamos hacia ahí. Acá queríamos también compartirles algunos de los productivos y emprendedores que forman parte de nuestra red. Hay algunos de frutas y verduras, otros de alimentos. Em, y también me interesaba mostrarles, no sé si se ve, que en ese camino de haber construido la tienda, dimos este año un paso importante que fue abrir las puertas de la casa a Flora, ¿no? Digo, en este proyecto salió de una tienda, dejó la página web para ir a buscar ese encuentro y esa experiencia, que era como el objetivo inicial. Bueno, acá algunas de las afloras. eh, y esta casa, que hoy nos encuentra en la zona norte de Mar del Plata, también para poder eh, dialogar con el territorio, ¿no? Con este lado de la ciudad que muchas veces decís, bueno, sentimos que por ahí en el sur sí suceden más cosas que en el norte, y dijimos, bueno, vamos por esta parte de la ciudad, porque además es por donde vivimos, por donde estamos en el día a día, y eso nos permite que sea todo más llevadero, ¿no? Que podamos hacerlo todo más orgánico. Y la casa está abierta, para quienes no la conozcan, no la conocen aún, está en Libres del Sur 926. Es una casa en la que funciona la tienda, hay espacios de formación, talleres y demás, y también eventos. O sea, como que son tres patas, ¿sí? Todas siempre con el hilo conductor de pensarnos de manera consciente, de manera de cuestionar algunas formas, ¿no? Algunas formas que se naturalizaron, queremos como también desandarlas, decir, bueno, no da lo mismo que sea de un modo o de otro, no da lo mismo para las infancias, no da lo mismo de qué modo llega el alimento a la mesa, qué hay detrás, ¿sí? Bueno, y acá verán algunos talleres que brindamos. Este,
siempre la casa abierta a que cada emprendedor, cada artista pueda traer también su idea, su proyecto, su producto, y eso, seamos un puente, sigamos siendo un puente. Y acá les voy a compartir un pequeño videíto, a ver si se ve y se escucha. Vamos a poner un poquito de sonido. Espera, vamos. Festejo sin patrón, festejo sin patrón, tirando la pared, tirando la pared. Festejo sin patrón, pero. Bueno, abrimos las puertas de Casa Flora en la zona norte del mar, cerquita, en la zona norte de Mar del Plata, cerquita del mar. Un espacio con potencia de encuentro. Venite, te estamos esperando. ¿Sí? Eso podría decir que es el presente hoy de Aflora, en diálogo con, bueno, con la tienda, en diálogo con un montón de movimientos que trae esta época, este presente, ¿sí? En donde realmente el Estado se está retirando, entonces hay que ser creativos una vez más para seguir generando espacios de encuentro y de fortalecimiento. Bueno, ahí como un resumen de lo que es Aflora. Eh, estamos. Y bueno, podría seguir, pero me parece que ahí hicimos como un paseo para que conozcan Aflora en red. Hermoso, re lindo. Un montón de ideas. Bueno, está abierto el espacio por si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario, o quizás bueno, estos agradecimientos también que están haciendo por el chat, si los quieren hacer en persona. Ahí estamos, perdón, leyendo, dice Marian, ¿podrías decir si tienen IG o Facebook para conocer el proyecto? Sí, lo pueden encontrar en aflora.enred. ¿Sí? Ese es el Instagram y ahí van a encontrar todos los canales de difusión. ¿Puedo tomar la palabra? Sí, adelante. Hola, ¿qué tal? Soy Analía, soy socióloga y estoy haciendo la especialización agroecológica en UBA. Mi tesis de licenciatura de grado fue sobre un proyecto eh, de escuelas de gestión social. Creo que un poco hay mucha resonancia con lo que cuenta Mariana, pero acá en La Plata, Marian, perdón. Así que pero quería tener claro que el proyecto de Aflora es comercial, o cómo se vincula con la parte pedagógica, eh, porque la definiste como Waldorf, y conozco que en la tradición Waldorf es bien específica el vínculo con la agricultura biodinámica. Quería saber cómo funciona, o bueno, me da mucha curiosidad si querés contarnos qué, eh, qué pensamientos hay en el grupo en torno a, a esto, ¿no? Porque agroecología son muchas, ¿no? Formas de hacer agroecología. Creo que la palabra de hegemónico y contrahegemónico apareció en los dos expositores. Entonces, y también me genera muchas preguntas, eh, términos conceptuales como consciente, cuando consciente de qué, ¿no? Porque claramente, y en estos mismos encuentros, en estos mismos seminarios, vimos otras organizaciones productoras de mujeres y me quedo con la impresión de que la conciencia o ser consciente es muy distinto en una escuela por ahí pensada más para
una clase media, como decías, tienen otros ingresos que eh, para una educación para productoras que están por ahí más excluidas del mercado laboral o del mercado de consumo. Creo que son claros para todos los participantes de este seminario las distintas problemáticas que se presentan en los sectores sociales distintos. Entonces, bueno, te tiré muchas preguntas juntas. Si querés, me gustaría escuchar la que quieras responder. Qué bueno es tantas preguntas, porque son todas súper atinadas. Em, en principio, bueno, vamos como al origen. Nosotras nos conocimos en ese proyecto de pedagogía Waldorf, buscando alternativas educativas para nuestros hijos e hijas, como les mencioné. Pero ese proyecto después, digamos, como que no fuimos de ese proyecto. Justamente, si bien valoramos y honramos todo lo aprendido y demás, eh, seguíamos con esa búsqueda también de apertura y de inclusión, ¿sí? Sentíamos que había una parte de esa construcción eh, se volvía burbuja, ¿viste? Y no terminaba de dialogar con el afuera, ¿no? Entonces de pronto era, che, sí, buenísimo los frutos secos, pero ¿quiénes pueden acceder a los frutos secos? O sea, nuestros niños. Y la vida después eh, pasa también por un montón de otros aspectos, ¿no? No solo por comer bien, ¿no? Como que esa era la parte en donde sentíamos que nos empezó a hacer ruido, quizás por los referentes que coordinaban ese proyecto. No digo que la pedagogía Waldorf no, porque fue hermosa y nos nutrió un montón, pero justamente cómo, hacia dónde iba, nos generó como, bueno, hasta acá. Entonces, por eso también nos abrimos y el proyecto empezó a tomar otro camino. Sí, el germen, o podemos decir que sí, la semillita siempre fue buscar lo alternativo, ¿no? Siempre hubo esa búsqueda rectora, pero después Aflora o sea, se separó de ese proyecto educativo. De hecho, hoy nuestros niños van a una escuela cooperativa acá en Mar del Plata, en la zona norte, que nada tiene que ver con la pedagogía Waldorf, ¿sí? O sea, hay algo como eh, más real en el sentido de poder conocer otras experiencias, otras vivencias, otras posibilidades, ¿no? Porque justamente no queríamos volvernos una burbuja privilegiada, ¿sí? Que después eso quede como desfasada de lo que la época, eh, por lo menos hablo también como mamá, ¿no? Hablo por mí, pero sé que resuena esta mirada en mis compañeras. Y en relación a la biodinámica y demás, hoy no producimos de esa manera, pero sí tenemos personas que, por ejemplo, hacen vinos y nos acercan a la tienda su producto, ¿no? Como que em, estamos abiertas a esas posibilidades, pero así como estamos abiertas a ese proyecto, también viene la señora de la vuelta con un kilo de limones y los ponemos en el cajón, digamos, como eso. Tratar de ser inclusivas, tratar de abrazar todas las formas. Y cuando hablamos de consciente, quizás nos referimos a esto de poder tener esa sensibilidad o esa conexión con el sentir y de una forma amorosa, de una forma empática, de una forma que nos encuentre con el otro y con la otra, ¿no? Eh, que sepamos de dónde viene ese alimento, que no da lo mismo una semilla transgénica o una semilla, digo, poder, y para eso es importante la información y el encuentro. Por eso también esa tienda virtual hoy se convierte en una casa, para poder garantizar, o vamos hacia ahí, insisto, esto es autogestión, lo hacemos como podemos, cuando podemos, en el marco, insisto, de crianzas, de coyunturas y demás. Pero, o sea, no nos arrepentimos para nada de haber pasado por esas experiencias, esas pedagogías, pero sí nos fuimos dando cuenta en el andar, porque también es eso, es el andar lo que te va eh, llevando a tomar otras decisiones, ¿sí? No sé si respondo un poco a la pregunta, pero va por ahí. Aflora no es pedagogía Waldorf, ni sí fue el comienzo, pero hoy no.
Sí, sí, me aclaraste un montón. Si les interesa, la tesis de grado está en el repositorio de humanidades de la UNLP como gramáticas escolares para, una gramática escolar para la autogestión. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Yo quizás quisiera como aportar que, bueno, a lo largo de todos esos encuentros, como recién decían, ¿no? Fuimos pasando como y tratando de atraer distintas experiencias de distintos lados del país, incluso. Esta vez intentamos ser como lo más abarcativo de las experiencias del país que pudimos. Y nada, como que no se queden, no quisiera que se queden con la idea de quizás, bueno, esta es la forma o la forma de comunicar de Aflora es la única, sino que lo que hicimos fue como, bueno, invitamos a una persona que venga y cuente su experiencia, es la primera vez que abordamos este tema en este espacio de los seminarios y el tema y la comunicación y la difusión eh, es algo que aparece siempre desde el primer seminario que nos venían pidiendo que abordáramos. Entonces fue como, quisimos hacer como un primer acercamiento a la temática, invitamos a una experiencia que más o menos nos parecía que podía llegar a compartir porque iban pasando como por distintas etapas. Tenemos uno de los encuentros del podcast, creo que es el tercero, que entrevistamos a una experiencia quizás un poco similar a lo que es Aflora, que es de Miramar, que son las chicas de Mujer Medicina, que ahí también hablamos un poquito de comunicación y cómo es su estrategia para compartir su emprendimiento. Quizás como a mí algo que me había quedado por ahí para preguntarle a cualquiera de los dos, ¿no? Es cómo es, por un lado, cómo es la llegada del público y qué es lo que van viendo en las personas en quienes se van acercando, eh, si saben de antes, si ya conocían, se acercan porque conocían sobre agroecología o se acercan porque las quieren conocer a ustedes en particular y a partir de ahí se encuentran con un mundo nuevo. Porque bueno, eso también, como pensando un poco en el que hablaba Santiago del público, ¿no? El público objetivo. ¿Cómo construyen ustedes la identidad de esa persona que se acerca a Flora y que las conoce? Em, Podría decirte que de un montón de maneras. Hay personas que se han acercado buscando un producto puntual y al poder, o sea, y al acercarse y al compartir el diálogo, dicen, pero dan talleres, pero si vengo con mi peque, ¿puedo hacerlo? Y sí, digo, como que a veces es buscar un alimento puntual que abre todas esas posibilidades y ahí podemos compartir. Em, y es muy variado porque hay mujeres muy mayores como familias que se acercan porque resuenan en esto de poder ir a hacer una formación de la mano de sus hijos porque no tienen dónde dejarlos y de otro modo no podrían hacerlo. Entonces, bueno, encontrar un espacio en donde pueden hacerlo y los niños también la pasan bien. eh, Eso también va replicando. Hay algo como de lo artesanal también en esa difusión, ¿sí? Por eso no sé si es algo generacional también, quizá porque somos todas mujeres casi de 40 y un poquito más, en donde conviven, ¿no? Como, bueno, esa estrategia de marketing, de pauta publicitaria a través de redes sociales, che, toma un mate y vamos a hacer un círculo de mujeres, ¿no? Y también hay algo que siempre nos convocó, que fue esto de poder bajar a lo posible y ese imaginario de lo orgánico, lo agroecológico, que era inaccesible, ¿no? O por lo menos a mí me pasaba al principio cuando empecé a cuestionar o a preguntarme algunas cuestiones en torno a la alimentación, digo, ¿yo podré ser accesible? ¿Dónde lo consigo? ¿No? Entonces, eh, cuando se acercan, creo que hay algo de eso. Y eso empieza a compartirse también che, ¿por qué no te pasás que están las pibas estas en este lugar? ¿No? Y mientras tanto va la publicidad Facebook, digo, son como distintos canales que conviven. Y bueno, no sé, algo así sería. Es un proceso muy vivo. No sé si hay algo, como muchas conclusiones al momento.
Bueno, no sé si alguien más quiere tomar la palabra o hacer algún comentario. Yo quisiera felicitar a Santiago y por ahí una pregunta en torno a la construcción de la estrategia comunicacional. Él hablaste, Santi, del tiempo, por ahí para explayarte un poquito más acerca de, bueno, cómo se planifica eso, cómo se va pensando la comunicación en torno al paso del tiempo, o cómo lo pensás vos. Bueno, muchas gracias. Hola, Ale. Sí, eso, en realidad son como dos restricciones. Cada vez que hablamos de estrategia, estamos hablando de objetivos, ¿sí? Eh, Muchas veces dice, vamos a hacer una estrategia de comunicación y no se plantea un objetivo. Entonces no es una estrategia de comunicación. Eh, y a ver si... Ahí está. Y en el objetivo de comunicación planteamos son situaciones ideales a alcanzar, ¿sí? Un objetivo de comunicación. Y tiene que tener distintos partes, elementos de ese objetivo eh, para que sea alcanzable. Eh, por ejemplo, describir la situación que quiero alcanzar, lograr que X porcentaje de la población de la ciudad conozca el proyecto agroecológico. Tiene que ser mensurable, por eso es importante el porcentaje de la población que queremos eh, que conozca nuestro proyecto, por ejemplo, ¿no? En este caso, es decir, tiene que ser mensurable, tiene que tener esa situación eh, que queremos alcanzar y puse ahí al final esto de presupuestos y tiempos, porque muchas veces planteamos objetivos y no decimos cuánto presupuesto contamos o para cuándo queremos alcanzar ese objetivo. Y, por ejemplo, yo quiero que el 20% de la población de Mar del Plata conozca eh, a Flora, ¿no? Mi emprendimiento. Pero no digo que lo quiero para, estamos ahora en agosto, lo quiero para noviembre de 2024. Entonces, claro, en diciembre venimos y decimos, che, ¿y cómo vamos? En marzo del año que viene, ¿cómo vamos? ¿Llegamos a ese 25%? No, no llegamos. Y bueno, ¿y qué estamos haciendo? ¿Qué estamos esperando? ¿Me explico? Siempre hay que tratar de explicitar. Presupuesto es con cuánto presupuesto contamos, si es que contamos, para encarar esa campaña publicitaria de promoción o lo que sea, y en qué momento queremos que se alcance ese objetivo, ¿sí? Porque si no, no somos claros y no vamos a alcanzar esa, esa campaña que queremos lograr, ¿sí? No sé si fui claro, Ale. Sí, muchas gracias. Felicitaciones a ambos. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, de nuestra parte agradecerle el tiempo a Santi y a María. Eh, la verdad que estuvo re bueno, nos llevamos ahí como un pantallazo de lo que nosotras queríamos lograr era ver si podíamos entre todos armar una suerte de caja de herramientas que pudiese ayudar a empezar a pensar eh, cómo planificar la comunicación de nuestros proyectos y creo que lo cumplimos a ese objetivo. Ahí nos llevamos anotadas unas cuantas cositas y herramientas y páginas por donde empezar a mirar. Eh, bueno, gracias por haber participado de este seminario que llegó a su fin. Recuerden que que mañana les mandamos la evaluación y la semana que viene van a estar disponibles los certificados. Vamos a armar
seguramente alguna carpeta de Drive ahí con alguna información que nos fueron dejando quienes fueron pasando por cada uno de los encuentros. De todas maneras, están todos cargados en YouTube. Y les dejamos la invitación que la semana que viene arranca un seminario de formación presencial, de formación docente, para poder pensar estrategias pedagógicas para poder trabajar la alimentación y la soberanía alimentaria con infancias y jóvenes en el aula. Es un seminario abierto a cualquier docente de formación tradicional, pero también cualquier educador popular o persona que trabaje con infancias y le interese abordar esta temática, o incluso estudiantes o profesionales que estén pensándolo como una salida laboral a futuro. Así que, bueno, bien, están las inscripciones abiertas y los esperamos y bueno, los seguimos encontrando eh, en nuestras redes que ya están ahí disponibles: el Instagram, el Facebook, YouTube, Spotify y el mail del programa. Así que bueno, muchas gracias a todos por haber participado y nos encontramos la próxima. Muchas gracias. 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 Gracias, Muchas Santi y Mariana. gracias. ¿no? Gracias.